Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio donde exploramos las diferentes formas que se usan para preservar los conocimientos. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Y sin duda, uno de los más antiguos métodos para conservar el sabor de un tiempo sigue siendo el libro. De acuerdo completamente, Silvina. De hecho, el día de hoy veremos cómo unos milenarios libros, los rollos del Mar Muerto, saltan al mundo de los textos digitales. Pepe Gordón estuvo en el Santuario del Libro del Museo de Israel, en Jerusalén, y conversó con Adolfo Reutemann, director de este espacio, que alberga los rollos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956, en 11 cuevas de los alrededores de Qumran. Doctor Adolfo Reutemann, muchísimas gracias por esta conversación para La Oveja Eléctrica. Un gusto. Cuando estamos hablando de un santuario del libro, de un museo del libro, estamos hablando de una forma de preservar el conocimiento. ¿De qué manera están en pleno siglo XXI actualizando estas posibilidades del conocimiento que nos dan los libros? Que estos manuscritos antiguos hallados entre 1946, 47 y 1956 nos permitieron recuperar aproximadamente unos 1000 manuscritos de hace 2000 años atrás. Conocidos como los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto, y entre ellos los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo. Y la Biblia hebrea es el libro para billones de personas en el mundo. Sin duda la piedra angular de la civilización judía, que hoy se ha transformado ya en un tesoro de la humanidad. Y precisamente en el santuario, en el centro del santuario, en la tercera sala, que sería equivalente al Sancta Sanctorum del templo, ahí tenemos el rollo de Isaías. En 1965, cuando se inaugura el santuario del libro, el rollo de Isaías original, manuscrito A de la cueva número 1, que es el único manuscrito bíblico completo hallado entre los rollos del Mar Muerto. La pieza más antigua de todos los libros de Isaías conocidos en el mundo. Este manuscrito viene de la época de los Macabeos, que contiene los 66 capítulos según el orden masorético que nosotros tenemos en nuestras Biblias modernas. Fue puesto en exhibición, luego por cuestiones de preservación, para fines de la década del 60, fue reemplazado por un facsímil, por una copia, pero un fragmento de ese manuscrito también lo tenemos en el santuario en exhibición. Y en este sentido, en el siglo XXI, en este mundo digital, en este mundo de libros electrónicos, todavía los manuscritos antiguos tienen una magia. Podemos ver incluso cómo se da el salto del libro inscrito en piedra, del conocimiento que está inscrito en piedra, al conocimiento de la tinta electrónica. Bueno, entre los rollos del Mar Muerto, tenemos aproximadamente un 80% de los manuscritos escritos en cuero de animal, como el libro de la Torá, que nosotros leemos en la sinagoga, y hay aproximadamente un 20% en papiro. Hay un rollo que es excepcional tanto en su contenido como en su forma, porque está escrito en planchas de cobre, que fue hallado en la cueva número 3, y este manuscrito además de alguna manera despierta la imaginación de los hombres, porque habla de tesoros escondidos en lugares, en 64 sitios en el desierto de Judea. Pero además de todo ello, en los últimos años ha llegado a nuestras manos algo excepcional, que es una inscripción de la época herodiana, escrita en hebreo, en tinta, pero sobre piedra. Probablemente venga de Jordania, llegó al mercado de antigüedades allá para el 2000, y en estos momentos la ponemos en exhibición. Acabo de inaugurarla en una exhibición en el último mes de mayo, aquí en el Museo de Israel, y se la conoce en el lenguaje popular como un rollo en piedra, porque parece un rollo del Mar Muerto, escrito en 2 columnas, con 87 líneas, en un estado de preservación un poco problemático. De las 87 solamente unas 30 son legibles, pero es un texto religioso, de carácter escatológico, y en donde el personaje central que habla
al final de la inscripción es el arcángel Gabriel. Y en este sentido es un texto que habla de ángeles. Y obviamente los ángeles son de interés siempre para los hombres. Bueno, y te remite también a esta idea de que las tablas de la ley, las tablas de Moisés, los 10 mandamientos fueron inscritos en piedra, ¿no? Claro, y creo que lo que es significativo es que cuando nosotros vemos, en este caso los rollos antiguos, estos manuscritos, vemos cómo el hombre a lo largo de su historia ha tratado de comunicar conocimiento utilizando distintas tecnologías. Pues así es, el libro ha transitado del texto escrito en piedra, pasando por el papel hasta el libro escrito con tinta electrónica. Más adelante hablaremos con Adolfo Reutemann sobre el proceso de digitalización de los antiguos rollos del Mar Muerto. Ahora, con un giro del espacio-tiempo, vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros, quien nos acerca a los niños que se abren a las preguntas y asombros del conocimiento científico. ¿Qué tal, Pepe? El día de hoy nos encontramos con los alumnos de la primaria Constitución de 1857 y juntos vamos a resolver una pregunta que nos va a poner rojas las mejillas. Antes de comenzar, quiero preguntarles a quién de ustedes le ha dado pena. ¿Por qué se imaginan que sucede esto? Porque luego te chiveas y te empiezan a decir, ay, te gusta ay, te gusta aquel, y te pones rojito. Porque te da pena. Diciéndote que eres la más chiquita del salón, te gusta alguien del salón y ni siquiera es cierto y te pones súper roja. Cuando a veces te equivocas y se burlan de ti, te pones toda roja. O cuando estoy a punto de exponer algo, me pongo muy nerviosa y me empiezo a sonrojar. Entonces, ¿por qué nos sonrojamos? Es la respuesta natural del cuerpo cuando te sientes abochornado o te da pena. Esto lo causa la dilatación de los vasos sanguíneos. Porque con esa adrenalina se va nuestro ritmo cardíaco, entonces fluye muy rápido nuestra sangre. Fluye más rápido y busca una salida y es más probable que salgan por las mejillas. Porque hacemos mucho ejercicio, también por el exceso de alcohol y es muy frecuente que nos sonrojemos mucho. Los seres humanos somos la única especie que nos sonrojamos. Como ves, Pepe, pues ahora ya sabemos que somos la única especie en el planeta capaz de ruborizarse. Regresamos contigo al programa que se llama ¡La Oveja Eléctrica! Pues así es, estamos en La Oveja Eléctrica, un espacio para la curiosidad y el asombro. Volvemos enseguida con el doctor Adolfo Reutemann, director del Santuario del Libro en Jerusalén, para hablar de cómo los milenarios rollos del Mar Muerto se resguardan ahora también en Internet. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica, donde nos asomamos a los antiguos rollos del Mar Muerto que hoy se preservan con tinta electrónica. Pepe Gordon conversa con Adolfo Reutemann, director del Santuario del Libro del Museo de Israel en Jerusalén, sobre un importante proyecto en Internet que dará a conocer en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a principios de diciembre. Le traemos la exclusiva. En el propio Santuario del Libro tenemos, además de rollos, tenemos también un manuscrito bíblico excepcional, como es el Códice de Alepo, conocido como el Keter Aram Tzová, el manuscrito bíblico más importante del mundo medieval. Y de alguna manera el santuario presenta los primeros 1000 años de la Biblia hebrea. Tenemos ese documento como el rollo de Isaías, que sin duda es la Mona Lisa del pueblo judío, ¿sí? Es uno de los tesoros culturales más grandes que tiene la humanidad, del gran profeta de Israel, el profeta Isaías. Y tenemos un manuscrito bíblico, alguna vez completo, pero hoy no, de esta Biblia hebrea que es el Códice de Alepo, 1000 años después. Y de alguna manera se puede ver entonces la transformación de la palabra, utilizando distintas tecnologías, pero siempre es la misma palabra. Y llegando el día de hoy a digitalizarlo también en procesos que van a permitir que en Internet se puede consultar, precisamente ver todos estos grandes, pues digamos, reservorios de conocimiento, ¿no? Bueno, precisamente
por no querer ser indiferentes a lo que sucede en el mundo. Y todos nosotros, en última instancia, muchas veces estamos apegados a costumbres, como ser, hasta hoy en día, todavía me cuesta, tengo que reconocer, leer de una pantalla. Necesito el papel, necesito la hoja, necesito el olor a tinta. Pero obviamente las nuevas generaciones les resulta algo natural que exista un libro electrónico, y por eso en septiembre del 2011 nosotros en el Santuario del Libro lanzamos por primera vez en el mundo, con el proyecto Google, la digitalización de 5 de los 8 manuscritos que tengo en mi colección, incluyendo el rollo de Isaías. Fue un verdadero acontecimiento que incluso nos sorprendió a todos por la enorme respuesta y el eco mundial. Te cuento que en los primeros 4 días recibimos 1 millón de visitas a nuestro sitio y 800.000 visitaron el rollo de Isaías. Ese sitio lo tenemos hoy en hebreo, en inglés y en chino, y puedo anunciarte que precisamente para la Feria Mundial Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de Guadalajara, cuando va a haber un día dedicado especialmente a los rollos del Mar Muerto, habré de lanzar oficialmente, pero ya te lo puedo comunicar, el sitio Google de los rollos del Mar Muerto en español. Y la gran ventaja que van a tener ahora los de habla española, a diferencia de los otros, es que de los 5 manuscritos, 4 vamos a colocar la traducción al español de esos manuscritos, porque hasta ahora lo que el público podía hacer, a excepción del rollo de Isaías, podía ver en magníficas fotografías con una calidad de 1200 megapíxeles los rollos. Es decir, podía tener en sus casas los rollos incluso con una calidad mejor que si los tuviera frente a los ojos, porque el ojo humano no puede llegar a esa calidad, pero solamente le era posible leerlos a aquellos que saben hebreo, e incluso es una grafía de un hebreo un poco antiguo, así que incluso a los hebreoparlantes les cuesta un poco. Y ahora van a poder leer la traducción española, la mejor traducción en el mundo, del gran qumranólogo español, el profesor Florentino García Martínez. Ya hemos adquirido los derechos y para mí va a ser un verdadero honor poder lanzarlo en lengua española de este proyecto en Guadalajara. Podremos ver en internet algunos manuscritos originales de los rollos del Mar Muerto traducidos al español. Seguiremos conversando sobre estos textos antiguos que ahora viven en los tiempos del iPad, pero ahora vamos a una sección que nos deja con el ojo cuadrado con nuestra compañera Aura López. Querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica en esta nueva sección. Muchas gracias, Pepe. Un gusto regresar acá al estudio. Oye, pues esta sección realmente trata de cómo la ciencia y la tecnología a veces nos dejan con el ojo cuadrado, ¿no? Y justamente es de lo que vamos a hablar ahorita, porque no sé si tú sabías que ya puedes imprimir objetos en tercera dimensión. Sí, por supuesto. Pues vamos a ver estas imágenes. Mira, lo que estás viendo aquí es... puedes ver que son como juguetes, objetos que usas diariamente, un florero, aretes, cosas de diseñadores. No es un tema nuevo, desde 1980 ya se hablaba de impresión en tercera dimensión, pero era un tema más de manufactura, era algo que usaban las empresas. Y actualmente ya la tecnología permite que tú como persona, como usuario en casa, lo uses al comprar una impresora 3D. Todo esto se hace con plástico y diferentes materiales, pero está dando un paso más y existe ahora algo que se conoce como bioimpresión o bioprint en inglés, y lo que sucede aquí es que hay varios laboratorios como la Universidad de Michigan que están creando cartílago para hacer orejas. Por ejemplo, este doctor lo que hace es usar células humanas, esa es la especie de tinta que ingresan en una impresora 3D, hacen un reconocimiento para ver cómo es tu cuerpo y qué es lo que necesita, y a través de esta impresión lo que hacen es crear este tipo de órganos que ayudan al ser humano. Con tu propia tinta, con tinta de células vivas. Exactamente, células humanas. Aquí puedes ver cómo lo están haciendo y realmente es muy impresionante esto de la impresión 3D y de la bioimpresión, porque es un avance tecnológico muy interesante que está sucediendo en nuestros días. Pues realmente increíble todo lo que podemos imaginar, pero también crear. Eso nos deja con el ojo cuadrado, querida Aura. Gracias, Pepe. Pues realmente nos quedamos con el ojo cuadrado ante el mundo de ciencia ficción
qué nos traen la ciencia y la tecnología que podemos utilizar ya en la vida cotidiana. Después de un corte, volvemos a la oveja eléctrica que se pone unos lentes ajustados a nivel microscópico para ver los rollos del Mar Muerto en literalmente un puntito en la punta del dedo. Como de rayo, estamos de regreso en la oveja eléctrica para asomarnos a los rollos del Mar Muerto en los tiempos de la tinta electrónica. Pepe Gordon conversa con Adolfo Reutemann, director de un museo dedicado a antiguos textos que hoy se preservan y se mueven en un mundo tecnológico y digital. Una muestra de estos documentos se dará a conocer en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a principios de diciembre. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué facsímiles o qué tipo de documentos vamos a encontrar? Bueno, estamos en este momento eligiendo cuáles van a ser estos facsímiles, que depende también del espacio de exhibición, de los tamaños, pero la idea de alguna manera es que la gente pueda entender que la institución del libro es un componente esencial en la civilización judía y el Estado de Israel, con uno de los edificios emblemáticos como es el Santuario del Libro, es el heredero natural de esta institución. Una cultura librocéntrica. Ciertamente es una cultura librocéntrica. Hace muchos años atrás, en una ponencia en la Biblioteca Nacional en México, traté de definir la esencia del mundo judío. Y el mundo judío es un mundo que está construido alrededor de un libro. Como un filósofo dijo, en realidad la civilización judía son simplemente las variantes exegéticas de un libro. De interpretación, de interpretaciones, de interpretaciones. Sí, porque no importa de qué estemos hablando. En la Feria Internacional van a venir escritores, poetas, artistas, pero en última instancia, no importa de qué campo, todo en última instancia tiene que ver con el libro. Y te puedo contar, por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos ahora en poco tiempo para inaugurar en el santuario. No sé si conoces que en el Technion, en el famoso Instituto de Tecnología de Israel, de Haifa a nivel mundial, ellos crearon lo que se llama el Nano Bible, es decir, la Biblia más pequeña del mundo, de tamaño nano, ¿sí? Es un punto que uno no puede creer que toda la Biblia esté en ese punto, no se puede ver, solamente el punto. Y nosotros ahora estamos en un proyecto en el Santuario del Libro, espero que lo podamos inaugurar ya en el 2014, en un nuevo, una galería Focus que vamos a tener en el santuario. La primera exhibición va a ser dedicada al Nano Bible. Y el efecto que queremos crear en el público es que van a poder pasar de los rollos del Mar Muerto, pasando por el Códice de Alepo, que es un libro, no es un rollo, hasta el Nano Bible, mostrando que en última instancia la historia de la civilización humana se ha visto siempre acompañada por el cambio tecnológico y siempre podemos decir que la punta de lanza de ese cambio tecnológico fue la Biblia hebrea. El caso es que Gutenberg lo primero que imprimió fue la Biblia, pero en última instancia estos cambios tecnológicos, que son siempre, por supuesto, futiles, porque seguramente lo que hoy es una tecnología avanzada, en poco tiempo más será absolutamente arqueología. Así es. Pero de todas maneras, la palabra es eterna. Esa palabra del profeta Isaías, que alguna vez fue oída, que luego fue escrita en papiro, en cuero de animal, en un códice, luego impreso y hoy en digital y después en nano, mañana será otra tecnología, pero sigue siendo la palabra del profeta. Y que además tiene múltiples lecturas que pasan incluso por el mundo secular. De entre los escritores que van a estar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara está Meir Shalef, que precisamente hace interpretaciones o relecturas del material bíblico y los pone en términos de novelas con lecturas contemporáneas. Y entonces, si ya hablamos de relecturas, te puedo contar que una de las cosas que tratamos aquí en el Santuario del Libro en Israel hacer es desarrollar nuevas estrategias para difundir el libro. Es decir,
dejando de lado que cuando pensamos en libro pensamos en algo tradicional, que tiene páginas, ¿no? Y ahora empezamos a acostumbrarnos, por lo menos los de las generaciones pasadas. Mis hijos, obviamente, para ellos el libro natural es lo que encontramos en el internet, en Google. Tratamos de encontrar nuevos medios para transmitir ese libro. Hace solamente un mes atrás, por primera vez en el mundo, nosotros lanzamos la primera película de dibujos animados sobre el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Es decir, porque la idea era cómo podemos captar a la nueva generación. Es decir, cómo los podemos interesar en la fascinación del libro. Y en el caso de los rollos, el descubrimiento mismo es tan fascinante que si no fuera cierta la historia, uno creería que es una película de Spielberg. Es decir, no tenemos ni que inventar a Indiana Jones. El profesor Yadin es el Indiana Jones de esa historia. La arqueología y el trabajo científico para descubrir y descifrar los rollos del Mar Muerto parecen en verdad sacados de una película de Indiana Jones. En la próxima emisión de La Oveja Eléctrica hablaremos de este fascinante relato con el doctor Adolfo Reutemann. No se lo pierda. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, como siempre, bienvenido a La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues el día de hoy hemos estado hablando de cómo la tecnología nos permite descifrar libros antiguos que de otra manera no podríamos leer. ¿Qué otros pasos se están llevando a cabo en este terreno? Hay un científico guatemalteco que vive en Estados Unidos hace muchos años y es un personaje, incluso del cómputo, que fue el que inventó el CAPTCHA. Estas palabras que tú escribes para validarte como ser humano en algunos sitios, cuando quieres abrir una cuenta de correo o cuando quieres entrar y demostrar que eres un ser humano y no eres un robot que está haciendo cuentas piratas o una cosa así. Entonces, a partir de ahí, el CAPTCHA ha sido muy interesante porque demuestra de alguna manera que eres un ser humano. Están ocultas las letras, están curvas, transfiguradas, sí, un poquito. están sombreadas a veces, no se ven bien, ¿no? Y uno tiene que verlas y decidir qué es eso. Si uno no puede ver bien, puede apretar a pedir otra pareja de letras o de palabras para ver qué son. El caso es que el hombre que inventó el CAPTCHA decía que se pierde mucho tiempo en demostrar que uno es un ser humano. Y entonces habría que aprovechar ese tiempo que la gente usa para poner esas palabras, para decirle al sistema que uno es un ser humano, en algo más razonable. Y entonces encontró un proyecto en donde se escanean libros muy antiguos. Pero muchas palabras están borrosas, no se ven muy bien, y son buenos candidatos para el CAPTCHA. Entonces nos ponen dos palabras, una muy sofisticada que casi no se entiende, y otra que es muy clara de entender, y la gente escribe las dos palabras. Están haciendo un estudio estadístico a ver qué es lo que dice la gente que dice esa palabra. Están aprovechando la inteligencia colectiva. Exactamente. Y entonces todos trabajamos en pro de los demás, en que habrá libros en un momento dado que estén escaneados y muchos de las palabras hayan sido ratificadas, digamos, por los propios seres humanos. A través de la estadística. Esto es maravilloso, ver que tantas miradas pueden ayudar a hacer legible lo que aparentemente no se podía entender. Sí, me parece muy impresionante esa idea. Pues como siempre, querido Morsa, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y nosotros pasamos a la sección Veo Veo con nuestra querida compañera Miriam Moscona, que es otra forma de hacer legible las maravillosas imágenes que nos entrega la ciencia y la tecnología. Pues querida Miriam, como siempre, un gusto eléctrico en este caso, encontrarnos en este espacio. Muy eléctrico, cada vez más. Hoy de lo que vamos a hablar es de la vida en la parte más profunda de nuestro planeta, que es en el fondo del mar, en el ventos marino. ¿A poco no es una palabra Preciosa bien bonita? Palabra, sí, Así sí. que adentro de este ventos veremos 4 imágenes de seres que se han adaptado a las condiciones de vida que hay ahí, que muchas veces están enterrados o que se pueden mover, pero que siempre están, digamos, viviendo en relación a estas aguas profundas, a estas fosas de gran profundidad. La Antártida es uno de los paisajes más desoladores de la Tierra. Sin embargo, sus aguas frías acogen una rica fauna notable tanto por su rareza como por sus colores y formas.
Hasta las costas chilenas llegó el extraordinario fotógrafo Dirk Schoris, quien con su lente logró mostrarle al mundo alguna de estas pequeñas criaturas por primera vez en la historia. Organismos bentónicos, tales como estrellas de mar, ostras, almejas, pepinos de mar y anémonas de mar, desempeñan un papel importante como fuente de alimento para los peces y los seres humanos. Este extraordinario platillo volador es una anémona. Otra de las imágenes capturadas por Dirk Schoris es esta especie de pájaro con pico amarillo. Se le conoce como babosa dálmata por los lunares oscuros sobre el baboso cuerpo blanco. Se logró por primera vez captar a esta pequeña medusa bentónica del género Staurocladia en su hábitat, como una flor de cristal. La palabra anémona etimológicamente significa animal flor. Entre pájaros peces surrealistas, platillos voladores que para defenderse de sus depredadores expulsan veneno o flores de cristal, podría hacerse toda una zoología fantástica que ni Jorge Luis Borges imaginó en su memorable clasificación de animales imaginados. La zoología fantástica que se logra a través del conocimiento científico. Con la mirada de nuestra querida compañera Miriam Moscona, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio que preserva el conocimiento en la televisión digital. Aquí, en Canal 22. Somos una opción. Nos encontramos en el Museo de Israel en Jerusalén, un espacio en el que podemos hallar el llamado Santuario del Libro, lugar en donde se preservan los rollos del Mar Muerto que incluyen antiguos textos bíblicos. Hablaremos con el director de este espacio, el doctor Adolfo Reutemann, sobre los instrumentos con los que la ciencia y la tecnología ha podido descifrar estos textos y ha ayudado a preservarlos. Los esperamos en La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22.